Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más de Cristianos en el Kinder. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algo que vi estudiando las Escrituras recientemente, esa historia que narra cómo el pueblo de Dios había sido cautivado durante 7 años por los madianitas, producto a que se habían apartado de Jehová luego de que ellos habían salido del desierto y habían conquistado la tierra prometida. Habían hecho lo malo y empezaron a olvidarse del Dios que había hecho maravillas y prodigios con ellos en el desierto. Y la palabra de Dios muestra que Dios, cuando pasaron los 7 años de esclavitud y de opresión, levantó a un joven llamado Gedeón, al cual le dio la victoria en contra de los madianitas y el cual fue usado por Dios para traer paz y libertad al pueblo de Israel. Y hoy quiero compartir con ustedes algo que me bendijo a mí y creo que puede ser de bendiciones para ustedes. Y se titula Así peleo mis batallas. Quiero hablarte de cómo Gedeón pudo pelear sus batallas y pudo obtener victoria para que el pueblo de Israel fuera libre de la opresión madianitas, y creo que pueden servirnos a nosotros en este tiempo para que nosotros, así como Gedeón, peleemos nuestra batalla de forma efectiva y de forma estratégica para poder obtener buenos resultados o resultados favorables. Y quiero leer un verso bíblico que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 6, verso 14, y el mismo dice así en el nombre de Jesús: y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Aquí vemos que cuando Dios quiso libertar al pueblo de Israel de la esclavitud y de la opresión durante 7 años que los madianitas tenían sobre el pueblo de Dios, dice la Biblia que Dios levantó a Gedeón. Y Gedeón, como era un joven de algunos quizás 23 o 24 años, tuvo miedo, dudó en un momento determinado de que sea Dios quien estuviera hablando con él y sobre todo de que le estuviera encargando semejante misión. Y por eso es que vemos que en este verso donde acabamos de leer, Dios le dice a Gedeón: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le hace una pregunta: ¿no te envío yo? Pero primero lo afirma y le dice: con la fuerza que ya tienes y conmigo como aliado, tú podrás obtener la victoria para que tu familia y todo el pueblo de Israel sea libre de la opresión madianita. Y aquí yo veo algunas cosas que en este capítulo 6 Gedeón hizo, movido por la fe, y está revelado en la Escritura, que lo ayudaron a él a pelear sus batallas y a tener victoria contra los madianitas, y que creo que eso nos puede ayudar también a nosotros para que nosotros enfrentemos nuestras batallas y podamos salir victoriosos en el camino de fe que tenemos en Cristo Jesús. Lo primero que yo veo que Gedeón hizo y que hizo el pueblo de Israel junto con él fue que levantaron oración a Dios. Porque como el mal vino a causa de que hicieron lo malo, a causa de que cometieron pecado, por hacer pecado y por irse a practicar lo malo y olvidarse de Dios, Dios permitió que viniera la opresión madianista. Dice la Biblia que esta gente levantaron un clamor a Dios. Y el clamor no decía: líbranos de los madianitas. El clamor no decía: líbranos de la opresión. El clamor no decía: líbranos de la esclavitud. Simplemente clamaron a Dios. Ahora, ese clamor de manera generalizada que hicieron a Dios, demandaba todo aquello que era adverso a lo que ellos estaban viviendo en ese momento. En otras palabras, dice que a causa de esta esclavitud el pueblo de Israel empobrecía en gran manera. Eso significa que aunque ellos no clamaron por recursos económicos, este clamor llevaba a esa demanda puesta cuando ellos lo hicieron a Dios. Ellos no solo le estaban pidiendo a Dios libertad de los madianitas, ellos no solo le estaban pidiendo a Dios que se rompiera el yugo de esclavitud de 7 años, que fueran libres de la opresión económica, que fueran libres del temor, porque se escondían en cuevas y en cavernas y en montes a causa de los madianitas. Y dice la Biblia que ningún fruto podía ser cosechado por los hijos de Israel, producto a que cuando los hijos de Israel llegaba el tiempo de primavera, el tiempo de la cosecha, subían los madianitas y desbarataban todos los frutos, mataban todos los animales, las ovejas, el ganado, las vacas, entre otras cosas, de forma que Israel empobrecía en gran manera. Entonces, este clamor que ellos estaban haciendo no era un clamor de queja,
no era un clamor de lloro, no era un clamor de lamento, no era un clamor de imposibilidad, no era un clamor de no se puede, de es imposible de lograr y alcanzar. Ellos estaban demandando un rompimiento, ellos estaban demandando una liberación, ellos estaban demandando una prosperidad a favor de la nación. Lo segundo que yo veo que ellos hicieron, o que hizo Gedeón para pelear su batalla y obtener resultados favorables, fue que se esforzó contra todo pronóstico. A pesar de que había un mal andando en la calle de Israel, que los madianitas estaban afuera buscando a quién cautivar y buscando qué fruto devorar, dice la Biblia que Gedeón estaba en un lagar sacudiendo el trigo. En otras palabras, estaba buscando el alimento diario de su familia, sin importar que lo mataran, sin importar que lo llevaran cautivo, que lo llevaran preso, que le arrancaran la cabeza. Él estaba como un valiente en el lagar sacudiendo el trigo para tratar de salvar algo de economía o algo de alimento para el sustento de su familia. Y cuando Dios vio ese acto de valentía, le dijo: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Y dice la Biblia que Gedeón empezó a cuestionar ese elogio de Dios hacia él. Y Dios le dijo: yo estoy contigo y tú lo vencerás como si fuera un solo hombre. Y tú lo vencerás y con esta tu fuerza tú salvarás a Israel. Y yo iré contigo. Y olvídate de que tú eres el menor en la casa de tu padre, de que tu familia es pobre en Manasés. Yo voy a darle la victoria a ti y a los israelitas junto contigo, porque tú eres un varón esforzado. Y yo creo que eso nos puede ayudar a nosotros a pelear nuestras batallas. No importa lo que usted esté viviendo ahora, no importa que haya crisis económica, que haya desempleo, que la delincuencia se ha incrementado, que haya vandalismo en la calle, que haya inseguridad en la sociedad, no importa la crisis que haya en el mundo, debemos esforzarnos, así como se esforzó Gedeón. Debemos esforzarnos por dar fruto para el reino de Dios. Debemos esforzarnos por ganar alma para que conozcan a Jesucristo. Debemos esforzarnos por santificarnos para consagrarnos más a Dios y tener una vida más íntegra en el Evangelio delante del Señor, y para que podamos ser luz a aquellos que desconocen el camino de la fe y el camino de la salvación. Número 3, lo tercero que yo veo que Gedeón hizo para ganar sus batallas, para pelear sus batallas, fue que creyó en lo que Dios decía de él. Gedeón dijo: mi familia es pobre en Manasés, yo soy el más pequeño de mi familia, yo soy alguien insignificante. ¿Cómo que tú me vas a usar a mí para darle salvación a este pueblo, para vencer a un país que tiene 7 años oprimiéndonos? Y cuando él vio que Dios iba en serio con él, entonces él creyó en la promesa de Dios para su vida y le dijo a Dios: si eres tú el que está hablando conmigo, yo te ruego que no te muevas de aquí hasta que yo vaya a mi casa y busque mi ofrenda y la presente delante de ti. Y esto resulta un poquito irónico, porque ¿cómo puede tener alguien ofrenda si acababa de decir como excusa que él era pobre y que él no calificaba para semejante misión a la que Dios le estaba enviando? Sin embargo, cuando Dios renovó su pensamiento y le hizo ver que Dios era capaz de glorificarse a través de él, entonces él dijo: te ruego que si tú hablas conmigo, si eres tú el que está ahí hablando conmigo, espera que yo traiga mi ofrenda y la presente delante de ti. Y eso me enseña a mí a que no importa la crisis que nosotros estamos viviendo, debemos pelear nuestra batalla siendo generosos, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, compartiendo nuestro pan con el que no tiene, nuestros alimentos con el que no tiene, darle amor al que necesita amor, servir a aquellos que necesitan ser servidos, llorar con aquellos que lloran, predicarle a aquellos que no tienen esperanza, que desconocen una vida nueva en Cristo Jesús. Necesitamos ser generosos en medio de nuestras batallas. Lo primero que tenemos que hacer es levantar un clamor de rompimiento, orar contra todo pronóstico. Lo segundo es esforzarnos sin importar la crisis que estemos viviendo o la guerra que estemos enfrentando. Y lo tercero, ser generoso aunque haya escasez, aunque sea poco lo que esté en nuestras manos, que de lo poco que tengamos aprendamos a compartir con aquellos que tienen menos que nosotros. Lo cuarto que hizo Gedeón fue que preparó una ofrenda a Dios y se consagró a Él. Dice la Biblia que luego que Gedeón presentó su ofrenda al Señor, luego que él creyó en lo que Dios había hecho para inspirarlo a que vaya a pelear sus batallas y a que sea victorioso sobre el pueblo de los madianitas, lo cuarto que Gedeón hizo fue que se santificó para Dios, derribando el altar de Baal que estaba en la casa de él. Dice la Biblia que él derribó el ídolo de acera y la estatua de Baal, y en
en cambio de lo que había ahí puesto, colocó una ofrenda de adoración al Señor, levantó un altar para Dios y de esa forma no solo preparó una ofrenda que agradó a Dios, sino que él mismo empezó a consagrarse y a sumergirse más profundo en su relación con Dios, con el Dios que lo había encontrado y con el Dios que le estaba dando un propósito y un liderazgo dentro de la sociedad a la que él pertenecía. Esto también me enseña a mí que no es lo mismo ser generoso que preparar una ofrenda para Dios. Yo he aprendido que el dinero sale de los bolsillos, pero la ofrenda sale del corazón. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar el ser generoso del ser un adorador. Hay muchas personas que son generosos porque tienen abundancia de recursos y tienen un corazón dadivoso para agradar a otros, pero sin embargo desconocen la adoración, desconocen lo que es ser un adorador, desconocen lo que es consagrarse para Dios, santificarse para Dios y poner su vida en la mano de Él para que Él haga todo lo que prometió hacer a favor de nuestras vidas. Y número 6, lo sexto que Gedeón hizo para levantar victoria en contra de los madianitas y para pelear sus batallas fue que puso señales para asumir sus batallas. O sea, si comparamos la vida de Gedeón con la vida de Moisés, cuando Dios llama a Moisés, Moisés pone excusa para no asumir su llamado. Y le dijo a Dios: yo no sé hablar, yo nunca he sido de fácil palabra, no me creerán que tú te me apareciste. Y a pesar de todas las señales que Dios hizo a favor de Moisés, para que Moisés creyera que era Dios quien lo estaba enviando a esa misión, Moisés puso excusa para no ir a asumir el reto y asumir el llamado. Mas sin embargo, Gedeón, como quería ir, puso señales para asegurarse de que era Dios quien estaba verdaderamente llamándole. Y por eso es que leemos la famosa historia del vellón, donde Gedeón le dijo a Dios: yo te ruego que si tú eres que está hablando conmigo y que si tú eres que me está enviando a esa batalla, yo te ruego que caiga un aguacero y que toda la tierra esté llena de agua, pero este paño esté seco, si eres tú el que me está hablando. Y luego que Dios lo hizo así, entonces Gedeón le dijo a Dios: no te enojes si nuevamente vuelvo y pruebo con el vellón. Yo quiero que ahora caiga un aguacero enorme y que solo llueva encima del vellón y que toda la tierra esté seca. Y dice la Biblia que así lo hizo Dios. Y con eso Gedeón comprobó que era Dios quien lo estaba llamando a esa misión. Entonces no está de mal poner señales para asumir nuestro llamado y nuestro propósito y el ministerio que Dios tiene para nosotros. Yo creo que poner señal es una correcta motivación o estrategia para nosotros pelear nuestras batallas. Poner señal es clave a la hora de elegir pareja, a la hora de elegir un noviazgo, a la hora de elegir a una mujer por esposa. Poner señales bueno a la hora de elegir un empleo, a la hora de levantar una empresa, a la hora de asumir un ministerio o un liderazgo dentro de la iglesia. Así que yo te invito hoy a que pelees tu batalla poniendo señales para asumir tu propósito. Y por último, lo último que hizo Gedeón, o lo séptimo que hizo Gedeón para pelear sus batallas y ganarla, fue que se lanzó a la conquista. Cuando Gedeón se preparó para la batalla, dice que tenía un ejército de 32,000 soldados, pero iban a pelear con un país completo que tenía a otros países como aliados. O sea, que iban en desventaja. Mas sin embargo, Gedeón sabía que Dios era quien lo estaba llamando a la batalla. Y Gedeón estaba listo, pero ya él había vencido en el interior y estaba listo para conquistar en lo exterior. Si usted no vence aquí adentro, usted no califica para vencer afuera. Toda conquista primero se gana en lo interno para que luego se manifieste en lo externo. Por eso dice la Biblia que cuando Dios probó este ejército de 32,000 soldados que tenía Gedeón, Dios le dijo a Gedeón: dile a ese pueblo que el que tenga miedo, que madrugue y que se devuelva y que se vaya para su casa, porque con cobardes no vamos a ganar esta batalla. Y dice la Biblia que cuando Gedeón dijo eso, se devolvieron 22,000 personas, quedando 10,000 personas. Solamente con un primer reto, con una primera señal, se le fue más de la mitad del ejército a Gedeón. Y Dios puso otra segunda señal. Y se fueron, dice la Biblia, 9,700 personas se devolvieron. Y Gedeón quedó con un ejército de 300 soldados. Y con esos 300 le dio la victoria a Dios a Gedeón contra un ejército de madianitas que tenían 7 años de esclavitud sobre ellos. Así que yo creo que esos 7 principios que ayudaron a Gedeón a pelear sus batallas nos pueden ayudar a nosotros para tener victoria sobre cualquier obstáculo o dificultad que se presente delante de nosotros. Tenemos que orar, eso es lo primero que debemos hacer, pero no se gana en la batalla solo orando.
hay que accionar. Por eso hay personas que tú lo ves que están desempleados y piensan que solamente orando van a conseguir un empleo. No, usted tiene que orar, pero también tiene que salir a regalar un currículum. También tiene que tocar puertas, hablar con un amigo para que te recomiende, para que tener cuñas que te ayuden a conseguir un empleo. Tú no puedes pretender que tú vas a sacar buenas notas solamente orando. Se sacan buenas notas orando y estudiando y asistiendo a la universidad y cumpliendo con tus clases y sacando buena calificación. Entonces, necesitamos orar, pero poner en práctica cada uno de estos 7 principios para que podamos tener victoria en las batallas que nosotros estamos peleando. Así que Dios te bendiga con estas palabras y en esta oportunidad Joelín Sánchez estuvo contigo. Bendiciones, hasta la próxima.